Romanos capítulo 5, versículo número 1, del 1 en adelante. Vamos a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que recibimos hoy. Señor, te pido que este mensaje, Dios, sea de provecho a los que estamos hoy reunidos, que tu palabra nos ayude a crecer como tus hijos, a madurar, Dios, a mostrar cambios en la vida diaria, Señor. Todo esto, Señor, sabemos que lo hace tu palabra, Señor, y te damos gracias por ella hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mire, hablando en estos días acerca de la fe, bueno, ya nos damos cuenta de que la fe, hay varios aspectos de la fe. La fe, encontramos varios ejemplos de fe. Y sabemos que es necesaria la fe, porque sin la fe bíblica, no se puede agradar a Dios. Para que Dios pueda derramarle dones a sus hijos, les pueda repartir los talentos, los dones, pues es necesario que el cristiano primero, su hijo, tenga fe. Hebreos enseña que para acercarse a Dios es necesario creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios, Dios tiene para ti un galardón. Esa palabra galardón también significa un salario. Es decir, Dios siempre va a corresponder, es lo que está diciendo. No es propiamente que Él esté obligado a pagarnos, pero sí Él, por eso se usa esa palabra galardón. Es en el sentido de una retribución. No es en vano ni de balde el que tú te acerques y busques a Dios. Vas a tener paz en tu corazón, pero Dios te va a bendecir con dones, con talentos en tu vida. Que esos dones y esos talentos tú los necesitas para poder servir a Dios. Si nosotros no tenemos fe, pues no podemos acercarnos a Dios y no le podemos agradar. Le ofenderíamos, porque se necesita tener fe para poder recibir las bendiciones de Dios, para poder creer los milagros de Dios. Usted es un testimonio de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Se ha sorprendido de cómo Dios se ha manifestado en usted, milagros, ¿verdad? En el cambio de carácter que reconocemos que solo un milagro nos pudo cambiar, o milagros físicos, ¿sí? Milagros reales, es decir, nosotros creemos en los milagros de Dios, pues, creemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios a unos les repartió el don de sanidad, ¿sí? Y eso es impresionante. A esa persona Dios miró su corazón de alguna forma, o Dios le dotó como Él quiso. Dice la palabra que el Espíritu Santo da como Él quiere. Podemos nosotros decir, pero ¿cómo Dios le dio un don de sanidad a esa persona? No lo merece.
Bueno, Dios da como Él quiere. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Él es altísimo y nosotros muy bajísimos, ¿verdad? Y no tenemos la misma visión. ¿Nunca ha tenido usted la oportunidad de subirse a un tráiler en la carretera? Se ve todo diferente, ¿sí? Dicen, ay, ¿por qué se meten a rebasar esos de los tráilers, verdad? Y uno no ve allá, no, pues es que ellos van más altos, ellos sí ven que no viene el carro, ¿sí? Tienen otra visión por su altura, ¿sí? Pues nuestro Dios tiene una mucho mejor visión, pues Él es el Todopoderoso, ¿sí? Y Él reparte como Él quiere. Pero nosotros hacemos más énfasis en la salvación que otra cosa, porque mire, qué buenos son los eventos o en donde una persona reciba la sanidad. Qué bueno, recibió la sanidad y quizás a lo mejor a causa de esa sanidad que recibió, pues probablemente, no hay seguridad de eso, pero quizás es el deseo que después de la sanidad, pues también entregue su vida a Cristo. Hay personas que van a un evento cristiano o ven en la televisión o oramos por una persona para que sea sanado de alguna enfermedad, la que sea, y recibe la sanidad la persona. Entonces quizás ahí la persona es desconcertada y dice, bueno, pues los médicos no me podían quitar esto y pues Dios me sanó. Y empiezan hay un cambio en sus vidas y pueden a raíz o a consecuencia de eso acercarse a los caminos de Dios, empezar a leer la palabra y ahí en la palabra encontrar con que Jesús murió por ellos y nacen de nuevo si creen ellos, ¿verdad? Pero ojalá que así fuera, siempre esa es la idea, darle ese seguimiento a las personas cuando hay ese tipo de eventos. Y a veces el problema es que a veces el cristiano busca nada más lo emotivo, es muy fácil, es relativamente fácil llegarle al corazón, al sentimiento a las personas. Los que predican la palabra de Dios, de alguna manera tienen cierta facilidad con el pasar del tiempo de hacerse manipuladores de las personas. Porque las personas abren su corazón delante de ellos al pedirles un consejo y puede uno hacerse una persona que fácilmente manipule a los demás, llegar a sus puros sentimientos nada más, decirles cosas que las personas, uno sabe que les va a agradar eso que uno les esté diciendo. Y pues eso es suave, ¿verdad? Cuando se acerca alguien a pedir consejo porque tiene problemas con el esposo o la esposa y de repente es relativamente fácil decirle, sí, tu esposo, él es el que la está regando siempre, ¿verdad? Y todo, y pues te sientes identificado, te sientes a gusto que te estén dando por tu lado, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a hacer las cosas con temor a Dios, y cuando de veras es uno dirigido por Dios, pues Dios también te mueve a decirle a las personas no lo que quieren oír, sino lo que necesitan oír. Y a veces lo que necesitan oír no es tan agradable. Y se ponen al brinco, ¿verdad? Cuando se trata de uno de sus hijos y tú le empiezas a decir cómo es, ya como que ahí, cuidadito porque se trata de mi hijo. ¿Sí? Y a veces no es de repente tan agradable decir las cosas que se necesitan decirle a las personas en ocasiones, ¿verdad? Y nosotros necesitamos darnos cuenta que la fe nos es necesaria para acercarnos a Dios. Los dones que Dios nos ha dado, a unos el de hacer milagros, el don de sanidades, el don de profecía. El otro día platicaba con una persona y decía, qué responsabilidad tan grande es el profeta, es decir, ser la voz de Dios, porque le dices a alguien algo que no es de Dios, que es nada más lo que tú crees o lo que tú piensas. Imagínate las cuentas que tú le vas a estar dando a Dios. Entonces es realmente servir a Dios, trabajar para Dios es algo de mucha responsabilidad.
y tiene que ser algo con mucho temor, pero Dios nos equipa para eso, y para eso nos es muy útil la fe, esa fe para caminar. Pero aquí en la vida del cristiano, en este libro de Romanos, muchos describen al libro de Romanos como un nivel muy superior en el estudio de las Escrituras. Una persona que no ha leído mucho las Escrituras, comienza a leer Romanos y le es difícil entenderlo, porque hay que conocer la historia, las costumbres de los romanos, de los judíos que se convertían al cristianismo, de los judíos que eran judíos pero no vivían en Jerusalén, nunca vivieron en Jerusalén y siempre estuvieron viviendo en Roma, ahí nacieron, eran romanos pero de religión judía, y las costumbres que tenían eran diferentes, y muchas cosas de las que se hablan ahí se tienen que tomar en cuenta, esa historia, esas costumbres. Es decir, Romanos necesita un estudio un poco más profundo, y por eso quizás se llega a decir que es algo un poco más avanzado. Cuando usted empiece a estudiar Romanos, se va a dar cuenta de que se tocan muchos puntos. Al principio se empieza a hablar sobre la culpabilidad del hombre. Por su cercanía con Grecia había mucha influencia, había mucho libertinaje en ese tiempo. Sí, mire, aunque parezca que ahorita todavía nos sorprendemos nosotros si vemos a dos hombres abrazados, ¿sí? A no ser que sean dos chiquillos que vienen de la secundaria, ¿verdad? Con la corbata de la secundaria amarrada acá en la cabeza y así abrazados todos, bien sudorosos de que acaban de jugar fútbol y vienen así como compadres, pues no lo vemos mal porque pues uno entiende todo eso. Pero yo me refiero a aquellos, si miráramos hombres con sus actitudes, sus comportamientos homosexuales, mujeres con actitudes de lesbianismo, nos sorprendemos. Si vemos en la televisión, ¿verdad?, cuando están dando una noticia que en algún lado ya se pueden casar personas del mismo sexo y pasan las imágenes en donde alguien los está casando y vemos a dos hombres besarse, pues nos sorprendemos, nos escandalizamos todavía de eso. Pero en estos tiempos del Evangelio, ahí en Roma, en Grecia, todavía antes de eso, en Sodoma, en Gomorra, era como muy común ya que la gente lo viera, ya no se sorprendía la gente. Y pudiera uno pensar que en los tiempos bíblicos esas cosas pues si ahorita nos escandalizamos, antes se rasgaban las vestiduras, ¿verdad?, por ver algo así. Por supuesto que así era, pero había unas ciudades que era muy común. Y por eso usted encuentra en los primeros pasajes en Romanos que dice que Pablo los empieza a señalar ese tipo de comportamientos, empieza a hablar de la culpabilidad del hombre, cómo despiertan la ira de Dios, cómo el hombre dejó el uso natural de la mujer. Ya no puso sus ojos el hombre soltero en una mujer para casarse y para tener familia, sino que ahora puso sus ojos en otro hombre y se acuesta con él. ¿Sí? Dice, eso despierta la ira de Dios. Después en su casa puede ver los primeros pasajes en Romano que habla de eso. Cambian el uso natural de la mujer y se encienden en su lascivia hombres con hombres. Y como si eso les fuera poco, todavía dice la palabra de Dios, hombres con animales. Y empieza a hablar de aberraciones así, dice uno, pues empieza a decir la palabra, el hombre está completamente separado de las cosas de Dios, completamente separado por su pecado. Y cuando llega ¿sí?, al tema que nos ocupa en estos días acerca de la fe, en el capítulo número 5, y dice, justificados pues por la fe. Esta palabra justificados, ¿sí?, nos habla de que somos rectos delante de Dios, es decir, hemos
sido por Dios declarados justos, ¿sí? Justificados pues por la fe. Sí, esta palabra dikaio, sí, del griego dikaio significa considerar a uno como justo o considerarlo como inocente. Aún siendo pecadores, nosotros así fuimos considerados por Dios como justos por la sangre que Jesús derramó en nosotros. Y nosotros al creer y al aceptar ese sacrificio, entonces delante de Dios que sí éramos pecadores y Dios nos veía, no nada más nos consideraba, sino Él nos sabía pecadores. Pues cuando nosotros clamamos a Él a través de nuestra fe, esa fe que nos hizo decirle, perdóname por lo que he hecho, perdóname por la vida que he llevado completamente ajena de ti, eso nos justificó delante de Dios y entonces nos tuvo como alguien, nos consideró como alguien justo, como alguien inocente. Dice, justificados pues por la fe. Físicamente seguimos siendo las mismas personas, pero espiritualmente hubo una transformación. Dios nos consideró justos a través de la fe. Justificados por esa fe, Dios nos considera como justos a través de la fe. Por eso es importante que la persona tenga fe. Y alguien allá afuera no va a poder, ¿cómo va a poder tener fe? Si en las predicaciones anteriores hemos dicho que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si usted quiere, bueno, todos queremos, ¿verdad? Pero es una frase así, usted me va a entender. Si usted quiere que alguien se salve, pues usted tiene que compartirle la palabra de Dios a esa persona. No hay otra forma de que la persona se salve. ¿De qué? Del infierno. Porque la persona está contaminada y a lo mejor no son pecados como los que yo le hablaba hace un momento, de los que habla Romanos en los primeros capítulos. A lo mejor no son así, pero la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la sangre de Jesús nos limpió y nos dio la oportunidad de ser hechos sus hijos. Hemos nacido de nuevo y ahora nos hemos retirado y nos estamos retirando cada vez del pecado, consagrando nuestra vida al Señor. Todo eso es por la palabra, porque cuando usted lee la palabra es esa semilla que entra en usted y es la que produce el cambio, es la que hace que usted tome decisiones en favor de la palabra de Dios. Y si usted quiere que una persona cambie, háblele de la palabra. Háblele de la palabra. No, le puede contar testimonios, ¿verdad? Le puede contar testimonios. Mire, me estaban platicando un líder el líder de la alabanza de una iglesia ahí en Ciudad Guzmán. Me decía que invitaron a una persona a compartir la palabra de Dios. Me preguntó, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí. ¿Lo has visto? Sí. Le digo, sí lo he visto. Anda por ahí lo he visto en un carro muy bonito, le digo, ahí en la ciudad, porque llama la atención, ese es un carro convertible, muy viejito. Yo creo que de esos carros que yo todavía ni nacía y ya había unos de esos carros convertibles, muy bonito, pero parece nuevo el carro. Le digo, ¿y lo he visto? Me dice, sí es él. Y trae su gorrito y me dice, mira, él es cristiano, ¿verdad? Tiene... Y me dice, lo invitamos a la iglesia a compartir su testimonio, dice, y nos sorprendió porque llegó me describió la ropa como él traía, ¿verdad? Unos zapatos que son como de pingüino, ¿cómo se llaman? Que traen polainas, ¿verdad? Son negros con una parte blanca y luego sus pantalones muy... con mucho pastel, o ¿cómo se dice? Los pastelones así muy pronunciados y de abajo medios entubados. Imagíneselo ya así, y con los zapatos negros, pero con una parte blanca los zapatos, ¿verdad? Con una cadena así, con un sombrero. O sea, algo así como Tintán, más o menos, ¿verdad? Para no hacerla muy larga. Pero nada más traía unos tirantes sin camisa.
Y así les estuvo compartiendo. Dice, esto es lo que yo era antes, y les empezó a narrar lo que antes hacía y todo eso, ¿verdad? Con muchos tatuajes en su cuerpo. Y luego después por ahí tenían un lugar donde... Pero fíjense, le empezó a hablar que lo que Dios hacía y todo, y se metió a ese cuartito, y ahí como que se cambió rápido y ya salió de corbata, bien peinado, con otro tipo de ropa, ¿verdad? Y ya no hablando como Tintán, ¿no? Ya hablando ahora muy propio, como un pastor, diciéndoles a ellos que su vida había cambiado. Bueno, es una forma muy ortodoxa de hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Quizás, a lo mejor cuando menos para mí muy cuestionado estar así, sin camisa, ¿verdad? Delante de una congregación. Y bueno, pero él estaba dando ahí su testimonio, ¿sí? De una vida diferente, de una vida renovada. Dios nos cambia a nosotros de lo que éramos. Así hemos sido delincuentes, pues Dios nos da una oportunidad de cambiar, pero ya no tenemos que ser delincuentes si tenemos a Cristo en el corazón. Ahora tenemos que ser gente renovada, diferente, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La única forma en que sus seres queridos van a tener una reconciliación con Dios es que usted les hable de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, no tanto el testimonio de una persona, sino que usted les hable lo que dice la Biblia. Eso es lo que va a producir fe en esa persona. Esa fe los va a hacer creer que Jesucristo, ¿verdad?, murió por ellos. Es esa fe para salvación. Cuando menos es la oportunidad que se les está presentando a las personas. Pueden rechazarla, pero usted les está compartiendo. Esa es la oportunidad para que verdaderamente nazcan de nuevo y cambien esas personas. Porque de este pasaje nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, ¿sí?, para con Dios. Esta palabra paz, del griego eirene, significa en un primer término unir, ¿sí? Unir. Y ya por un significado figurativo nos está hablando de esa prosperidad, a eso se refiere esta paz. Entonces, justificados pues por la fe, estamos justificados porque creímos en Dios, justificados, ¿sí?, aceptados delante de Dios por la fe, tenemos paz, es decir, estamos unidos con Dios, estamos a cuentas con Dios. No está hablando de una paz de tranquilidad, no está hablando de una paz en cuestión de sentimiento. No es que tenemos, se refiere a que no estamos enemistados con Dios, a eso se refiere este pasaje. Porque lo que nos enemista de Dios, lo que nos hace ser enemigos de Dios es el pecado. Y ahora que hemos creído en su sacrificio, somos justificados por la fe y ahora estamos reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios. Estamos en paz, estamos unidos con Dios. Podemos tener comunión con Él, lo que antes no se podía. ¿Sí? Mire, las personas que no tienen comunión con Dios, que no tienen a Dios en su corazón, que no han nacido de nuevo, oran y sienten descanso. Usted ora por ellos y sienten descanso. Las migajas, ¿verdad?, les saben a manjar. Cuando ellos oran, ¿verdad?, se sienten muy a gusto, pero es algo muy superficial. Ellos necesitan, ¿verdad?, profundizar en las cosas de Dios. Por eso usted está profundizando cada vez que viene a la iglesia. Yo considero realmente un milagro, no un favor que le hacemos a Dios, no para nada, pero sí es un milagro en cada uno de lo que Dios ha hecho en nosotros para que usted esté aquí escuchando la predicación. Y luego el domingo otra vez, la gente ya de afuera dice, ay, esos cristianos no se enfadan. Nosotros nomás los domingos, pero ellos el domingo y luego otro día entre semana. Y luego hay que se inventan que sus reuniones de matrimonios y que las de jóvenes y ay, esos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo no se enfadan? Porque la gente no entiende, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que es nuestro alimento, entonces no es que aunque nos enfademos o estemos cansados, estamos conscientes de que necesitamos de Dios, estamos buscando, estamos profundizando en la palabra de Dios.
Creemos que el estar escuchando su palabra produce esa fe para poder cambiar. Eso es lo mismo que necesita su familia. Hábleles de Dios para que ellos también sean reconciliados y estén en paz con Dios. ¿Sí? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios por medio de Jesús. Nadie puede estar en paz con Dios si no es a través de Jesús. Por eso a su familia, cuando les hable la palabra de Dios, les va a hablar de Jesucristo. Por eso hay que hablar los evangelios. Por eso hay que hablarle del Nuevo Testamento a la gente. ¿Sí? Y es algo que la gente va a provocar que nazcan de nuevo. Va a producir fe en las personas. Es necesario que podamos entender que solamente a través de Jesucristo nosotros nos reconciliamos con Dios. Y después sigue diciendo el versículo número 2, dice, por quien también, es decir, también con Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada a esa misma gracia. Acuérdese que la palabra gracia tiene muchos significados. El más reconocido es un regalo, lo que usted ha recibido que no le ha costado nada, eso es la palabra gracia, pero son los favores, las bendiciones de Dios, ¿sí? Es la gracia que a usted no le ha costado, todo lo que ha recibido de Dios. En primer término, la salvación. Cuando se dice gracia, se está refiriendo a la salvación. No le costó a usted nada, a Jesús sí le costó su vida, Él dio su vida por amor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos también por Jesucristo entrada a esta gracia de regalo, ¿verdad? Dice, en la cual estamos firmes en el evangelio de la palabra de Dios y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo, versículo 3, fíjese, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Usted se gloría en las tribulaciones? Mire, esta palabra gloriamos, del griego kaujomai, habla de, le decía, ya le explicaba en otra ocasión, su significado es jactarse, fanfarronear, en buen sentido o en mal sentido, ¿sí? Eso es gloriarnos. En el mal sentido sería entonces vanagloriarnos. Y en un buen sentido estamos hablando de gloriarnos, es de glorificar a Dios. Entonces, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, le damos la gloria a Dios. ¿Sí? No se trata aquí de alardear o de fanfarronear, sino se trata de que nos humillamos delante de Dios y le damos la gloria. Pero en medio de las tribulaciones, ¿sí? Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, nosotros los que estamos reconciliados con Dios. No pierda de foco esto en la enseñanza. Los que estamos reconciliados por Dios a través de la fe, ¿sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, acuérdense. Entonces nosotros los que estamos ya reconciliados con Dios, los que ya no nos divide de Dios el pecado, nos hemos acercado a Dios a través de Jesucristo, Él nos limpió del pecado, por eso decimos a través de Jesucristo. Ahora estamos juntos con Dios, estamos en paz, no estamos peleados con Dios, ¿sí? Bueno, pues nos gozamos en las tribulaciones. El que no está en una condición así, el que no está en paz con Dios, ¿cómo se goza en las tribulaciones? En una tribulación, sí, es del griego lipsis, significa literalmente presión, sí, estrechez, aflicción, angustia, es muy amplio el significado, persecución. Cuando sienten las personas ese agobio, esas son las tribulaciones. La gente trae muchos conflictos, muchos problemas. Al interior de las familias pasan muchísimas cosas, como usted no se da una idea. Mire, nada más piense de repente la problemática que usted ve y aquí sí puedo decir que habla uno, ¿verdad? Pues sabiendo
la problemática que usted ve en su casa, las cosas, los problemas que usted tiene en su casa, imagínese la gente del mundo, 5 veces más grande de las cosas que, no, mucho más, porque hay pecado, la gente está viviendo muchísimas cosas, ¿sí? La gente están en sus tribulaciones y cómo van a realmente a glorificar, ¿sí? A gloriarse en medio de las tribulaciones. Solamente los que estamos en paz con Dios, fíjese, pero los que estamos en paz con Dios, que ya no hay pecado de por medio, todavía tenemos tribulaciones. Lo que ya no hay pecado porque tenemos paz con Dios a través de la fe, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Estamos en paz con Dios, tenemos comunicación, le hablo y Él me oye. Dios me habla y yo le entiendo lo que me dice. Pero tribulación, sí hay, sigue habiendo. Entonces nosotros los que estamos en paz con Dios, nos gozamos en medio de esa tribulación. ¿Por qué? Porque eso nos hace clamar a Él, depender de Él. Vamos creciendo en nuestra fe, confiando, dependiendo plenamente en Dios, sabiendo que la tribulación, es decir, las presiones, la estrechez, o sea, la estrechez nos habla de los problemas económicos, las aflicciones, las angustias, las persecuciones, ¿sí? Todo eso produce, esa palabra produce nos habla de que trabaja en nosotros, va trabajando, habla de un proceso. Usted ve en una fábrica, en el departamento de producción, ve que es todo un proceso para producir cualquier objeto o cualquier artículo. Se está hablando de un proceso. Entonces esta palabra que la tribulación produce en nosotros nos habla de que trabaja en nosotros. Es decir, lleva un tiempo, ¿sí? Un proceso en nosotros. Las tribulaciones, los problemas, la angustia, te van enseñando, van formando en ti un carácter, te están enseñando, producen en nosotros paciencia, ¿sí? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa palabra paciencia, del griego hupomoné, significa resistencia, aguante, pero un aguante alegre, ¿sí? O esperanzado, una constancia. No sé cómo usted entendía entonces la paciencia. Mucha gente cree que nos confundimos porque vemos a alguien que no se preocupa mucho por las situaciones y decimos, ay, mira, él es muy paciente, así quisiéramos ser como nosotros, no preocuparnos. No, aquí habla que las personas sí se están preocupando, o sea, sí sienten, sí lo sufren, pero aguantan, ¿sí? Aguantan. Y caminan así. Entonces los problemas que están viviendo las personas, el que está reconciliado con Dios, se gloría en medio de los problemas que tiene, porque saben que eso le ayuda en su comunión con Dios, lo hace más grande. No le está pidiendo a Dios problemas, ¿sí? ¿Para qué le pide problemas si con los que vienen sin pedir es suficiente? Pero esos problemas producen en nosotros, trabajan, hacen un proceso en nosotros en donde nos hacen aguantar. Dice la palabra entonces, la tribulación produce paciencia, produce aguante, un aguante alegre. Y entonces la paciencia en el versículo 4, ¿qué es lo que produce en este caso? Y la paciencia prueba, ¿sí? Es decir, aquí nos habla de una experiencia, del griego dokime, ¿sí? Cuando aquí dice que la paciencia, ese aguante produce prueba, es decir, que ese aguante produce en ti experiencia. ¿No has aprendido de los problemas? De todo, yo creo que de todo aprendemos, de todo lo que nos sucede nosotros podemos aprender, pero de los problemas, de las tribulaciones, aprendemos más, nos enseñan más cosas. Entonces la paciencia, el aguante, la resistencia,
nos da experiencia, ¿sí? Y luego dice la palabra de Dios, y la prueba o la experiencia produce esperanza, ¿sí? Esta esperanza nos habla de un anhelo, de un placer. Esta esperanza habla de una expectación, de una confianza. Es decir, nosotros tenemos la confianza en Dios, sabemos que esa situación que estamos viviendo Dios va a obrar en nuestras vidas. No sabemos ciertamente qué día Dios va a obrar, ni cómo, pero sí sabemos que Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia de otras ocasiones en donde Dios no nos ha dejado solos y nos ha sacado adelante. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, pero ¿sabe? Eso solamente en aquel que está reconciliado con Dios. En aquel que está justificado por la fe, que está en paz con Dios, que no hay pecado con Él, con Dios. Es importante darnos cuenta de que como cristianos no se nos acaban los problemas, seguimos teniendo problemas como cualquiera. Pero nos gloriamos en medio de los problemas, sí, porque esos problemas producen en nosotros un aguante, una resistencia, nos van dando condición espiritual, no condición física, condición espiritual. Esa condición espiritual trabaja en nosotros, sí, nos da experiencia. Cometimos un error, nos metimos en problemas por abrir nuestra boca, ya aprendimos. Y ahora ya no hablamos tan fácilmente. Qué bendición es saber quedarse callado cuando se ocupa. Qué bendición es poder hablar cuando también se necesita. Y eso se aprende, hermano. ¿Cómo se aprende? Pues por las consecuencias, por andar hablando lo que no, por decir una mentira. Las consecuencias que se le vienen a las personas. Aprenden, son avergonzados, tienen experiencia, ¿sí? Van teniendo experiencia en su vida y van caminando adelante. Y ahora van teniendo esa confianza de que Dios va a obrar en sus vidas. Y luego continuando ahí con la lectura, en el versículo número 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En estos días veíamos en la televisión, no sé si a usted le tocó ver cómo un servidor público, un policía, para ser más preciso, pues murió en el cumplimiento de su deber. Por defender a estar él ahí en el momento de un asalto y pues tuvo que hacer su trabajo y perdió la vida. Y pues se puede decir que lo hizo para salvar a las personas que estaban ahí. Y las personas que estaban ahí en esa misma tienda, pues él no sabía si eran buenos o malos, ¿verdad? Simplemente eran personas que estaban ahí. No hay ese conocimiento. Pero usted daría su vida por alguien que usted ya sabe que es una persona mala, pecadora, por una persona que ha hecho muchísimas cosas que están mal, que le ha quitado la vida a otras personas, y usted diría, mátenme a mí, no maten a esa persona. Es muy difícil. Dice la palabra de Dios, por alguno bueno, a lo mejor sí hay quien diga, bueno, pues sí, mátenme a mí, esa persona es muy buena, déjenla vivir. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, bueno, sí. Algunos pudieran dar su vida, pero Cristo mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros sí éramos malos, sí merecíamos nosotros el infierno como destino final. Pero Dios tuvo piedad de nosotros, misericordia.
Eso te debe dar esperanza, hermano. ¿Sabes por qué? Porque eso muestra que Dios tiene piedad y misericordia para tu familia que no conoce del Señor. Necesitas hablarles la palabra de Dios para que ellos conozcan esa fe y los haga caminar. Si tú no hablas la palabra de Dios a tu familia, mira, puedes invitarlos a la iglesia y qué bueno que vengan y que aquí escuchen la palabra, pero si no quieren venir aquí a la iglesia, háblale la palabra de Dios ahí en tu casa. Ve a visitarlos y compárteles la palabra de Dios. No les compartas el testimonio de que una hermana estaba enferma y fue sanada y mira, no, y si tú vas a la iglesia y tú estás enfermo, también Dios te va a sanar a ti. No avientes ese ganchito, porque si viene a la iglesia y ni siquiera oramos por esa persona, o si oramos y no la sana el Señor. No, tú háblales la palabra. Háblales la palabra de Dios y eso es lo que los va a transformar. Invítalos a la iglesia, pero si los has invitado y no quieren venir, háblales la palabra de Dios. Quizás nosotros podemos decir, ya les he hablado. Bueno, pues sigue insistiendo. Hay gente, también la Biblia nos muestra que hay algunos que rechazan la palabra de Dios y su destino es el infierno. ¿Sí? Pero por ti no quedó, ni por Dios, menos por Él, porque Él dio su vida por ellos y tú estás hablando de eso. Si las personas lo rechazan, sí, pues ya qué más se puede hacer. Sí, ya qué más se puede hacer. La Biblia habla de que no des las perlas a los cerdos. Y si oye, es una frase fea, ¿verdad? Pero ejemplifica eso. Cuando a las personas les estás hablando y hablando de la palabra de Dios y hasta se burlan, dicen, bueno, esto es valioso comparado a una perla de gran precio. ¿Sí? Y el ejemplo no es que se le está diciendo a las personas cerdos, no. El ejemplo es el desperdicio, a eso se refiere. No es que a la persona usted le vaya a decir cerdo, ¿verdad? No, es que algo valioso no se lo tiras a un animal que, por eso les digo que se necesita conocer la historia. Un cerdo para los judíos era un animal impuro. Y por sus características, como ellos lo veían, que ahora uno sabe que es un animal que busca agua para estar hidratando su piel, su instinto se lo pide y por eso se revuelcan aún en su propia suciedad. No es porque les guste lo sucio, es porque buscan refrescarse de alguna manera, ¿sí? Y ellos los veían así, para ellos era un animal impuro, aparte porque Dios les dijo por la forma de sus pezuñas, ¿verdad? Y porque no rumean, entonces son animales impuros, y por la forma de sus dientes Dios les dijo, ese no se lo coman porque el que se lo coma es impuro también, como ese animal. Entonces los judíos lo tenían ni en sus corrales los tenían, ¿sí? Entonces para ellos era un animal muy feo y les dice, no les des las perlas a ese animal tan feo. No, es decir, habla del desperdicio. Y hay veces que a mucha gente le está uno compartiendo y bueno, pues es un desperdicio hablarles de la palabra de Dios a esas personas. Por un lado, ¿verdad? Tú vas a decir, bueno, pues yo le estoy dando, se siguen burlando la gente. Llega un punto en que tú dices, pues ya, ¿qué más? Yo no puedo hacer nada. Dios tendrá su tiempo en otra ocasión para esa persona, pero yo le estoy compartiendo. ¿Sí? Cuando esa persona un día llegue, ¿verdad?, delante de Dios, y no como padre, como vamos a llegar nosotros, viéndolo como padre a Él, sino lo vean como juez, pues, y Dios le va a mostrar cómo rechazó su palabra y al castigo eterno. Qué terrible es eso, ¿verdad? No queremos eso para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Lo que nosotros necesitamos hacer es compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo número 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros
vamos a ser reconciliados por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar. Póngase de pie, hermano, por favor. Cierra sus ojos. Mire, así como está con sus ojos cerrados, este proceso del cual hablamos hace un momento, de que nos podemos gozar en medio de problemas tan difíciles, es decir, darle la gloria a Dios, es solamente las personas que están reconciliadas con Dios. El que vive en pecado, el que tiene su corazón con amargura, el que su corazón está contaminado, no puede aguantar en medio de los problemas. Se debilita. Pero el que ha sido justificado, el que ha sido aceptado delante de Dios por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Y nos gozamos en medio de la tribulación. Y esa tribulación trabaja en nosotros, esos problemas operan un proceso dentro de nosotros que en primer lugar nos hacen aguantar, nos mantienen firmes, porque estamos en paz con Dios, porque tenemos donde agarrarnos. Y también esos problemas nos enseñan, nos dan experiencia. Esa experiencia que tenemos nos hace anhelar, nos da esperanza. La esperanza que dice la palabra de Dios no avergüenza. Tenemos esperanza que las cosas se van a arreglar. Por eso el hermano que tiene alguna enfermedad y que tiene mucho tiempo pidiéndole a Dios que lo sane, siempre está con esperanza de que un día el Señor lo va a sanar. Y no reniega si la sanidad no ha venido instantáneamente, como ha sucedido con otros hermanos. Espera, porque sabe que Dios es real, tiene la experiencia el hermano y está aguantando. Aunque lo sufra en su cuerpo, aguanta, esperando a su Señor hasta que el Señor tenga bien. Y el vivir con esa esperanza de que un día el Señor te va a sanar, el vivir con la esperanza de que un día el Señor va a traer paz en tu familia. El cristiano siempre está esperanzado a eso. No es motivo de vergüenza creer que va a haber armonía en nuestra casa. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos. Esto significa, hermano, que si hay pecado, usted realmente no puede aguantar. Esto significa que si su corazón está contaminado con pecado, ni se puede gloriar en los problemas, ni puede aguantar, ni mucho menos adquiere experiencia. Ya no hablemos de esperanza entonces. Esto nos hace, hermano, llegar a una conclusión de decirle al Señor: perdóname. Perdona mi pecado que me separa de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque reconozco, Señor,
mi error. Póngase a cuentas con Dios. Como siempre le digo, hermano, esto es algo solamente entre Dios y cada uno de nosotros. Hay quien necesita ponerse a cuentas con Dios. Quizás hay quien ya lo hizo y está limpio delante de Dios. Pero si usted no lo ha hecho, hermano, este es el momento esperado para que usted pueda estar reconciliado con Dios, estar en paz con Dios, por medio de Jesucristo. Gozarse en los problemas, gloriarse en los problemas, darle la gloria a Dios, aguantar y tener experiencia, experimentar, madurar, ya no volver a cometer lo mismo, porque vamos teniendo conocimiento, porque vamos teniendo experiencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús.